En un giro inverosímil, uno de los desmantelamientos de cárteles más importantes de los últimos tiempos comenzó con una traición. Ismael El Mayo Zambada, el influyente líder del cártel mexicano de la droga y cofundador del tristemente célebre cártel de Sinaloa, se encontró bajo custodia estadounidense tras ser traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Este cartel, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, ha inundado Estados Unidos de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Con El Chapo entre rejas y ahora El Mayo capturado, ¿cuál será el destino del cártel de Sinaloa? ¿Y cómo se ha desarrollado este desmantelamiento? Traición. Ismael El Mayo Zambada, presunto cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban en Estados Unidos. Zambada, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido en Texas. Esto supone un importante logro para las fuerzas del orden estadounidenses y podría afectar drásticamente al panorama delictivo de México. La detención de estos dos líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos fue orquestada por uno de los arrestados, Joaquín Guzmán López, hijo del infame jefe del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán. Ismael El Mayo embarcó en un avión con destino a Estados Unidos con el hijo de El Chapo, Joaquín López Guzmán, pero no lo hizo a propósito. Pensó que se dirigía a otro lugar, supuestamente a explorar unas propiedades inmobiliarias en el norte de México. Una vez que aterrizaron en la zona de El Paso, las autoridades estadounidenses detuvieron inmediatamente a El Mayo y a Guzmán. Esto es lo que nos dicen las autoridades. Sin embargo, hay un poco más en la historia de lo que se está revelando. Según Ray Donovan, el agente retirado de la DEA que ayudó a capturar a El Chapo, López traicionó al que fuera el mejor aliado de su padre, porque, al parecer, tenía miedo. Este miedo se debía probablemente a la reciente agitación en el seno del cártel de Sinaloa. En los últimos meses, el cártel se ha visto muy afectado por una oleada de detenciones de sus principales líderes. En 2016, el padre de López, El Chapo, fue capturado y cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado. Después, el 5 de enero de 2023, fue detenido el hermano de López, Ovidio Guzmán. En mayo, Néstor Isidro Pérez Salas, considerado uno de los principales asesinos de los hermanos Guzmán, fue extraditado a Nueva York, acusado de conspiración de narcotráfico. Otro presunto asesino de Sinaloa, Jorge Iván Gastelum Ávila, fue extraditado el año pasado para ser juzgado en Washington. Para agravar el caos, la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum la ha convertido en la primera mujer presidenta de México, lo que podría traer consigo políticas desfavorables para el ya asediado cártel. A lo largo de los años, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado claro que no luchará contra los cárteles. Ha expuesto varias razones para su política de abrazos, no balas, haciendo hincapié en que no se puede combatir la violencia con más violencia. A principios de este año, fue aún más explícito al afirmar que no se enfrentaría a los cárteles y que el problema de las drogas es asunto de Estados Unidos. Con una política así, ha sido mucho más fácil para el cártel operar en México. Pero no hay señales de que Claudia Sheinbaum vaya a continuar con este enfoque. Como el cártel de Sinaloa sigue debilitándose a los ojos de, bueno, todo el mundo, es solo cuestión de tiempo que ocurra algo. Temiendo por su vida, López llegó a un acuerdo con el FBI, esperando una sentencia más leve y la oportunidad de alejarse de la vida en la que nació. Sin embargo, en esta historia puede haber más de lo que parece. ¿Cómo es posible que a un hombre conocido por su increíble astucia, que lleva en el negocio de la droga probablemente más tiempo que López Guzmán vivo, de repente le pidan un sábado por la mañana que vaya a comprobar unas propiedades inmobiliarias y no se dé cuenta? Parece bastante improbable que El Mayo fuera engañado. Afortunadamente para nosotros, una fuente privilegiada ha revelado información escalofriante sobre el trato que se llevó a cabo. ¿Se lo inventaron? Según el Insider, se produjo una reunión con algunas figuras de alto rango del cártel, vestidas con camisas y zapatos elegantes, en un lugar secreto de Sonora. Estuvieron hablando con Ismael El Mayo Zambada, el legendario fundador del cártel de Sinaloa, y con Joaquín Guzmán López y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. También estaban allí otros miembros importantes del cártel. La oferta era sencilla: o seguir disfrutando de su dinero y posiblemente tener una oportunidad de libertad en Estados Unidos, o quedarse en México, donde las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. Esta fue la opción presentada por los miembros de alto rango del cártel a El Mayo y a los hermanos Guzmán. Solo 2 personas aceptaron el trato. Los demás volvieron a esconderse, guardando silencio sobre la reunión. El futuro se presentaba sombrío para Alfredo, Iván y Mayo Flaco,
los hijos de los fundadores del cártel, que se enfrentaban a la muerte o a la cárcel. Un avión King Air blanco, con la cola negra y roja, voló luego a Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas. Eran poco más de las 2 de la tarde cuando el avión aterrizó. Antes de que los agentes de la DEA y el FBI abrieran la escalerilla, el Mayo hizo una última petición. No quería parecer débil. Pidió que se dijera que había sido capturado, secuestrado o engañado, no que se había entregado voluntariamente. Los agentes accedieron y les ayudaron a él y a Joaquín a bajar del avión. Antes de aterrizar, un agente le dijo a Zambada que lo enviarían a Nueva York o a D.C., mientras que Joaquín iría a Chicago. El agente firmó un documento conforme a la regla 5 para el traslado de delincuentes entre estados. Zambada y Joaquín sabían que se dirigían a EEU, donde se enfrentarían a la justicia, sin trucos. Zambada, con camisa a cuadros, fue el primero en bajar del avión, seguido de Joaquín. Los llevaron a salas separadas para procesarlos mientras el avión permanecía en la pista. Los agentes registraron minuciosamente la aeronave. Se confirmaron las identidades de Zambada y Joaquín. Alrededor de las 20:08 horas de ese mismo día, ambos fueron trasladados a sus nuevos destinos para enfrentarse a la justicia. Ahora, si esta historia se sostiene o no, probablemente saldrá a la luz en los próximos días. Pero sin duda, apunta a un cambio importante en la dinámica del cártel. O tal vez, simplemente están muy desesperados. Si el cártel se enfrentaba a una fuerte presión por parte de las fuerzas de seguridad o a graves amenazas, es posible que algunos miembros decidieran llegar a un acuerdo como último recurso para aliviar la presión sobre sí mismos o sobre sus operaciones. Pero ahora que el Mayo ha sido capturado, ¿cambiará algo? Nada cambia. En el sombrío mundo de los cárteles mexicanos, la organización de Sinaloa destaca por encima de las demás. A diferencia de las jerarquías tradicionales, opera como una red de células interconectadas, extendiendo zarcillos tanto dentro de México como a través de las fronteras internacionales mediante alianzas locales. En su núcleo, el cártel está dividido en 2 facciones. Por un lado está el Mayo, el último de la vieja guardia. Frente a él están los Chapitos, los hijos del tristemente célebre El Chapo, Joaquín, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo Guzmán López. Cada bando manda sus propias fuerzas, parecidas a ejércitos privados, utilizadas para defender el territorio y, ocasionalmente, traspasar los límites. Los Chapitos se alinean con bandas como los Ninis, Salazar, Gente Nueva y Chimales, mientras que el Círculo de El Mayo favorece a grupos conocidos como los Antrax y los Rusos. El Mayo, que ha comparecido recientemente ante un tribunal especial de El Paso para enfrentarse a cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero, emerge como una figura fundamental en este relato. Considerado a menudo como el arquitecto del modelo moderno de cártel como empresa, actuó como cerebro entre bastidores mientras el Chapo disfrutaba de notoriedad. Hasta ahora, el Mayo nunca había visto el interior de una celda, en marcado contraste con su más extravagante homólogo. Juntos, el Chapo y el Mayo elevaron el concepto de narcotráfico del que fueron pioneros el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. Crearon el primer cártel verdaderamente multinacional, superando incluso a la mafia siciliana. Su imperio se extendía por todo el continente americano, con bastiones en grandes ciudades estadounidenses como Chicago, y llegaba hasta Europa. A medida que el mercado de la droga evolucionaba, ellos también lo hacían, aventurándose en la producción de metanfetamina y aprovechando las conexiones chinas para importar precursores a través de los puertos de Sinaloa en el Pacífico. Sus ganancias mal habidas acabaron en prestigiosas instituciones financieras. Tanto Wachovia, ahora parte de Wells Fargo, como HSBC admitieron errores en la vigilancia de presuntas actividades de blanqueo de dinero para el cártel, pero ningún banquero ha sido procesado por estos descuidos. A pesar de su ambición común, el Chapo y el Mayo llevaban vidas muy diferentes. El Chapo se deleitaba con el estilo de vida de los narcos, alardeaba de una pistola con diamantes incrustados y se hizo legendario por sus audaces fugas. El Mayo, en cambio, llevaba una vida tranquila en el campo, más parecida a la de un capo italiano de la vieja escuela, gestionando discretamente la fortuna desde las sombras. Cuando el Chapo cayó por última vez en 2016, circularon rumores de que el Mayo podría haber orquestado la captura, furioso por un posible encuentro biográfico entre Guzmán y Sean Penn. Para el Mayo, siempre se trató de negocios, no de fama. Sus conexiones en el ejército le permitían despojar a Guzmán de su protección cuando era necesario. Estados Unidos esperaba que la detención del Chapo derribara el cártel de Sinaloa, pero el Mayo mantuvo la maquinaria en perfecto funcionamiento, expandiéndose incluso a Bolivia y Ecuador. A medida que surgían nuevos actores como el Mencho y el fentanilo inundaba el mercado, el Mayo se adaptó,
entrenando a los hijos del Chapo para crear su propia red de producción y distribución del mortífero opiáceo sintético por todo Estados Unidos. Sin embargo, el Mayo sabía que su momento llegaría. Una vez pensó que podría decidir entregarse para que le fusilaran, esperando que se desatara la euforia general, pero comprendía demasiado bien que, al final, si le cogían o le mataban, como él decía, nada cambia, nada cambia. Un mensaje del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, DOJ, por sus siglas en inglés, hizo recientemente un anuncio sin precedentes, revelando una serie de arrestos de alto perfil contra el cártel de Sinaloa. El fiscal general Merrick Garland declaró que estas detenciones suponen una importante victoria en la lucha contra el crimen organizado. Garland explicó que el DOJ colaboró con socios internacionales para detener a estas figuras notorias, asestando un duro golpe a las operaciones del cártel. El comunicado de prensa subrayó que este triunfo fue el resultado de una investigación de varios años en la que participaron numerosos países, entre ellos Estados Unidos, México y aliados en Europa y Asia. El Departamento de Justicia destacó que la operación fue un esfuerzo coordinado, en el que participaron no solo las fuerzas del orden, sino también expertos en delincuencia financiera y cibernética. La operación se centró específicamente en las amplias redes de blanqueo de capitales y tráfico de drogas del cártel. Entre los detenidos se encontraban varios miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa, como Ismael El Mayo Zambada, su hijo Vicente Zambada Niebla y otros lugartenientes clave. El Mayo Zambada, considerado uno de los últimos pilares de la vieja guardia del cártel, había asumido el liderazgo desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, desempeñaba un papel crucial en la gestión de las extensas rutas de tráfico de drogas del cártel hacia Estados Unidos. Pero estas detenciones se extendieron más allá de los altos mandos. También se detuvo a numerosos mandos intermedios y jefes operativos responsables de la logística, la aplicación de la ley y las operaciones financieras. Esto incluyó a figuras como Jesús Raúl Beltrán León y el cerebro financiero Dámaso López Serrano, entre otros. No se puede exagerar la importancia de estas detenciones. El cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas e influyentes del mundo. Con la captura de estos miembros clave, el Departamento de Justicia ha asestado un duro golpe a las operaciones del cártel. Se espera que esta medida interrumpa gravemente la cadena de suministro de drogas como la heroína, la metanfetamina y el fentanilo, que han contribuido en gran medida a la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia también apunta a las redes financieras que apoyan estas operaciones de narcotráfico. Mediante el desmantelamiento de los sistemas de blanqueo de capitales de los cárteles, se pretende cortar la savia financiera que sostiene a la organización. Esto podría reducir la cantidad de drogas peligrosas que circulan por las calles, lo que podría salvar innumerables vidas y reducir el impacto global de la violencia y la adicción relacionadas con las drogas. Ovidio Guzmán desempeñó un papel importante en la revelación del cártel de Sinaloa. En la continua saga de los cárteles de la droga de México, Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, se convirtió inesperadamente en una figura clave para exponer el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Su captura se produjo con gran violencia, incluidos tiroteos entre miembros del cártel y las fuerzas del orden en Culiacán. El suceso atrajo la atención de los medios de comunicación, que ofrecieron una cobertura detallada de la situación. Ovidio Guzmán, apodado El Ratón, fue detenido en Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa. La operación de detención provocó violentos enfrentamientos entre los miembros del cártel y las autoridades mexicanas, pero Guzmán logró ser detenido. Las autoridades estadounidenses consideran a Ovidio y a sus hermanos importantes contribuyentes a la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que se ha convertido en un punto de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México. En febrero de 2023, Estados Unidos solicitó la extradición de Guzmán para que se enfrentara a cargos relacionados con el narcotráfico. Tras su captura, hubo informes no confirmados de que Guzmán podría haber ofrecido información sobre las operaciones del cártel a cambio de un trato más indulgente. Aunque los detalles de cualquier posible acuerdo siguen sin estar claros, se sugirió que su información podría conducir a nuevas detenciones y desbaratar las actividades de los cárteles. Los detalles del trato siguen siendo en gran medida especulativos, pero se sugiere que la información facilitada podría dar lugar a nuevas detenciones y a alteraciones significativas en el cártel de Sinaloa. Este tipo de acuerdos, aunque controvertidos, se han utilizado durante años en las investigaciones sobre delincuencia organizada y plantean importantes cuestiones sobre el equilibrio entre la justicia y la aplicación práctica de la ley.
Por un lado, la información proporcionada por Ovidio podría ser crucial para desmantelar partes del cártel. Por otro, suscita debates sobre la ética de negociar con delincuentes conocidos. Es una decisión difícil que nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para combatir el crimen organizado. Para las fuerzas del orden, el presunto acuerdo con Ovidio Guzmán ofrecía una ventaja estratégica significativa. La información privilegiada podría abrir nuevas vías de investigación que podrían conducir al desmantelamiento de operaciones clave y a la detención de miembros de alto rango de los cárteles. Esta información también podría ayudar a trazar el mapa de la extensa red del cártel, proporcionando una imagen más clara de sus operaciones y liderazgo. Al acceder a información detallada sobre el funcionamiento interno del cártel, las autoridades esperaban interrumpir las cadenas de suministro, interceptar los envíos de droga y debilitar la infraestructura financiera del cártel. Los beneficios de esta inteligencia van más allá de las detenciones inmediatas, ya que podría paralizar las operaciones del cártel a largo plazo. Sin embargo, el presunto acuerdo con Ovidio también ha planteado complejas cuestiones éticas y jurídicas. Aunque la información proporcionada por Ovidio podría perturbar considerablemente las operaciones del cártel, llegar a un acuerdo con alguien implicado en delitos graves plantea difíciles cuestiones morales. Las autoridades tuvieron que sopesar los beneficios inmediatos frente a las implicaciones más amplias para la justicia y la integridad jurídica. Algunos lo consideran un mal necesario, una medida práctica para acabar con una peligrosa organización delictiva. Otros lo ven como una traición a la justicia, un compromiso que socava la aplicación de la ley y el sistema legal. Los expertos han debatido desde todos los ángulos, discutiendo si estos acuerdos son eficaces y están moralmente justificados en la lucha contra el crimen organizado. ¿Por qué la captura de Ovidio Guzmán fue un golpe tan importante para el cártel de Sinaloa? Ovidio Guzmán, miembro destacado del cártel, tenía amplios conocimientos sobre sus operaciones, jerarquías y estrategias. Supervisaba el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la logística y la seguridad, lo que le daba acceso a información crucial que las fuerzas del orden podían utilizar para desmantelar el cártel. Sus conocimientos podían alterar significativamente las operaciones del cártel y debilitar su estructura. Además de supervisar las operaciones, Ovidio mantenía relaciones con aliados clave y negociaba acuerdos con otras organizaciones delictivas. Su conocimiento de estas alianzas y rivalidades permitió a las fuerzas de seguridad hacerse una idea clara de las conexiones y la influencia del cártel. Desde su extradición a Estados Unidos, Ovidio ha facilitado información detallada sobre las operaciones del cártel, de gran valor para las autoridades en su lucha contra la delincuencia organizada. Un funcionario estadounidense, en declaraciones a NBC News, reveló que Ovidio reveló información sobre la logística del tráfico de drogas, incluida la producción, el transporte y la distribución. También detalló las operaciones financieras del cártel, incluido el blanqueo de dinero a través de empresas legales y cuentas en paraísos fiscales. Las revelaciones de Ovidio se extendieron a técnicas avanzadas de contrabando, como el uso de submarinos, drones y túneles subterráneos para eludir la detección, y métodos de comunicación con aplicaciones de mensajería cifrada y lenguaje codificado. Desde la captura de Ovidio y su hermano, se han logrado avances significativos en la lucha contra el cártel, y la reciente captura de El Mayo lo confirma aún más. Las fuerzas del orden han desbaratado cadenas de suministro, recuperado activos y detenido a figuras clave gracias al conocimiento detallado de las operaciones del cártel. Esta información también ha ayudado a anticipar y contrarrestar las estrategias del cártel, dificultando su libre actuación. Informes recientes indican que esta perturbación ha obligado a los miembros del cártel a adaptarse y encontrar nuevas formas de llevar a cabo sus negocios, añadiendo presión a sus operaciones. La investigación en curso ha provocado luchas internas y competencia entre facciones rivales, debilitando aún más al cártel. Con la nueva información, las fuerzas del orden han aumentado la vigilancia sobre las figuras clave del cártel, han rastreado las transacciones financieras con mayor eficacia y han llevado a cabo redadas selectivas en lugares identificados. El comercio chino de fentanilo. En octubre, una caja de cartón, apenas más grande que una barra de pan, fue entregada a un reportero de Reuters en Ciudad de México. La etiqueta de la caja decía simplemente «adaptador», pero dentro no había ningún adaptador. En su lugar, el paquete contenía un tarro de plástico sellado en una bolsa metálica de mylar, que contenía 1 kilogramo de 1-Boc-4-piperidona, un polvo pálido que es un ingrediente clave del fentanilo. Esta cantidad era suficiente para producir 750.000 comprimidos de la mortífera droga. El periodista había hecho el pedido 6 semanas antes a un vendedor de China. La vendedora, conocida solo como Jenny,
utilizó como avatar la foto de una actriz china. La transacción costó $440, pagados en Bitcoin, con flete aéreo incluido. Estos intercambios son emblemáticos de la mayor agitación en el comercio mundial de estupefacientes desde que comenzó la guerra contra las drogas hace 50 años. El fentanilo, un opioide sintético que se ha cobrado decenas de miles de vidas estadounidenses al año, se ha convertido en una industria mundial de gran inventiva y despiadada eficacia. Este comercio gira en torno a unas sustancias químicas denominadas precursores, los componentes esenciales de la droga. Las piperidinas forman la estructura central del fentanilo, mientras que otros precursores completan el armazón químico. Mediante una serie de reacciones, estas sustancias se combinan para crear una droga 50 veces más potente que la heroína. Para los reguladores, el reto es abrumador. Muchas de las sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo son también fundamentales para industrias legítimas, como la de perfumes, productos farmacéuticos, caucho y tintes. Restringir demasiado estas sustancias perturbaría el comercio mundial. Además, la potencia del fentanilo significa que incluso pequeñas cantidades de estos precursores pueden producir grandes cantidades de pastillas con un proceso de fabricación sencillo, lo que facilita ocultar a las autoridades los ingredientes, el producto final y toda la cadena de suministro. En el mundo actual, cualquiera que disponga de un buzón, una conexión a Internet y moneda digital puede acceder a esta red oculta, lo que refleja la crisis actual del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el suministro de precursores para la síntesis de narcóticos, como el fentanilo, es solo una de las funciones que desempeñan los chinos. Los chinos ayudan al cártel a blanquear dinero. En junio de 2024, los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra 2 docenas de personas implicadas en una presunta operación de blanqueo de dinero que vinculaba a banqueros chinos en la sombra y al conocido cártel de la droga mexicano de Sinaloa. Según los cargos, estas casas de cambio chinas clandestinas facilitaron el blanqueo de $50 millones procedentes del narcotráfico del cártel. Este dinero procedía de la importación de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina entre 2019 y 2023. La red, con sede en California, presuntamente puso los fondos blanqueados a disposición de miembros del cártel en México y más allá. Los narcotraficantes explotaron la alta demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos, que utilizan canales informales para mover dinero fuera de China debido a las restricciones a las transferencias anuales superiores a $50.000. Los 24 acusados están acusados de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de delitos de blanqueo de capitales. Durante la investigación, las fuerzas del orden se incautaron de $5 millones procedentes de la venta de estupefacientes, 137 kilogramos de cocaína, 42 kilogramos de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis. El blanqueo de este dinero de la droga era crucial para el cártel de Sinaloa, ya que le permitía producir e importar sus mortíferas drogas a Estados Unidos. ¿Cómo blanquea dinero el cártel? ¿Cómo blanquea dinero el cártel? El cártel mexicano blanquea dinero de 2 maneras. El primer método es utilizando instituciones financieras. En primer lugar, cuando los traficantes deciden blanquear su dinero a través de instituciones financieras, comienzan depositando su dinero sucio en un banco. A continuación, viene un proceso conocido como estratificación. Los traficantes envían los beneficios de la droga a través de varias transferencias bancarias a diferentes cuentas, con diferentes nombres, en varios países. Varían los importes de sus depósitos y retiradas para dificultar el seguimiento documental. Algunos incluso disfrazan los beneficios de la droga como pagos por productos importados, como oro, y envían el dinero de vuelta a México. Por último, el dinero ahora blanqueado vuelve a entrar en la economía general, aparentando proceder de transacciones perfectamente legales. Por ejemplo, un traficante podría utilizar estas cuentas para comprar artículos sobrevalorados a una empresa de la que ya es propietario. Sin embargo, el uso de instituciones financieras conlleva el riesgo de ser detectado. Hacienda exige a los bancos que informen de cualquier depósito superior a $10.000. Cuando los cárteles tienen millones que mover, hacer depósitos más pequeños puede resultar tedioso, e incluso entonces, Hacienda podría empezar a investigar. El segundo método se conoce como blanqueo de dinero basado en el comercio. Cuando evitan los bancos, los narcotraficantes entregan sus ganancias directamente a los blanqueadores de dinero en una recogida de dinero. En una de estas transferencias, un intermediario asociado al cártel se encarga de que un conspirador estadounidense se ponga en contacto con la persona que tiene en su poder los beneficios de la droga. Esta persona recibe un código del conspirador, facilitado por el corredor.
Una vez que ambas partes se aseguran de que están sincronizadas, el individuo entrega los beneficios. A continuación, el conspirador estadounidense intercambia los beneficios en efectivo procedentes de la droga por artículos de gran valor, como oro, diamantes, textiles o juguetes. Estos artículos se exportan y revenden a cambio de pesos mexicanos. Por último, el traficante invierte los beneficios de la venta de estas mercancías en un negocio. Al final, el dinero aparece más limpio en el lado mexicano de la frontera. El blanqueo de dinero basado en el comercio se ha hecho cada vez más popular entre las organizaciones de narcotraficantes, en parte debido a las nuevas restricciones introducidas por el gobierno mexicano en 2010 para limitar el uso de dólares estadounidenses en el país. Incluso los grandes bancos ayudan al cártel a blanquear dinero. A principios de la década de 2010, HSBC, una venerable institución con 150 años de historia que había sobrevivido a guerras mundiales, burbujas bursátiles y la crisis financiera de 2008, se vio envuelta en un escándalo de blanqueo de dinero que marcó una de sus horas más oscuras. Durante este periodo, HSBC se había estado reestructurando agresivamente, deshaciéndose de empresas no rentables y centralizando sus operaciones globales. Aunque estos cambios pretendían racionalizar el banco, debilitaron inadvertidamente sus mecanismos de cumplimiento. El escándalo del HSBC fue emblemático de una década en la que los principales bancos internacionales recibieron cuantiosas multas por procesar transacciones ilegales para empresas delictivas y gobiernos sancionados, como Cuba, Irán, Sudán y Siria. La lista de multas fue asombrosa. Credit Suisse llegó a un acuerdo por $536 millones en 2009. Barclays aceptó pagar 298 millones en 2010. ING fue multado con 619 millones en 2012. Standard Chartered fue multado con 330 millones en 2012 y otros 1.100 millones en 2019. BNP Paribas fue multado con 8.900 millones en 2014 y Deutsche Bank pagó 258 millones en 2015. Cada una de estas sanciones fue por instigar transacciones ilegales con países como Irán y Libia, haciendo caso omiso descaradamente de las directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. Las transgresiones del HSBC fueron especialmente atroces. HSBC Bank, USA, blanqueó $881 millones para infames cárteles de la droga como el de Sinaloa en México y el del norte del Valle en Colombia. Estas actividades no fueron meros descuidos, sino que se derivaron de fallos sistemáticos. El acuerdo de 2012 supuso la tercera vez en una década, tras los incidentes de 2003 y 2010, que HSBC era sancionado y los reguladores estadounidenses le ordenaban mejorar sus sistemas de prevención de transacciones ilegales. Como parte del acuerdo de 2012, HSBC también admitió haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán. Durante años, el banco había eludido estas sanciones de diversas maneras, llegando incluso a eliminar cualquier referencia a Irán para ocultar las transacciones. La raíz de estos fallos era una cultura empresarial que daba prioridad a los beneficios frente a la conducta ética. El banco y organismos reguladores, como la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, OCC, compartían la culpa. Al parecer, la OCC conocía las deficiencias del HSBC en materia de blanqueo de capitales desde hacía años, pero no tomó medidas decisivas. No fue hasta 2010 cuando la OCC comenzó finalmente a citar al HSBC por numerosas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, incluida una acumulación de cuentas no examinadas y la no presentación de los informes de actividades sospechosas, SAR, requeridos. Dada la naturaleza global del blanqueo de capitales, debería exigirse a los bancos una mayor transparencia en sus operaciones e informes. Mientras tanto, los organismos reguladores como la OCC deben mejorar su capacidad de supervisión y aplicación de la ley. En cuanto a cuándo se desarrollará todo esto, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, permanezca atento a futuras actualizaciones sobre el Mayo y eche un vistazo a estos vídeos en su pantalla. Gracias por verlos.